Y mire, ya se lo adelantaba, para esta temporada los niños han decidido, se inclinan más por los juguetes cuya característica principal es la tecnología. Sin embargo, aquí en una plaza de la Ciudad de México, de la capital, aún puede encontrar juguetes tradicionales. Enrique Muñiz la visitó y nos tiene los detalles. El 6 de enero es la fecha marcada por todos los niños y niñas de México. La llegada de los Reyes Magos y los regalos son esperados con ansias. Las nuevas generaciones llenan su cartita pidiendo teléfonos celulares, juegos de video, tabletas electrónicas, entre otro tipo de dispositivos. Pero, ¿usted recuerda lo que pedía cuando era niño? En la Plaza de Artesanía San Juan se puede encontrar toda la variedad de juguetes con las que se podía divertir. Desde los caballos de palo, yoyos, trompos, loterías, camiones de madera. Los camioncitos de madera ya vienen diseñados para que tengan un uso. Además de incentivar el desarrollo de la imaginación en los menores y la socialización, este tipo de juguetes tienen otras ventajas. Luego vienen los chamacos y hasta que no hablo, los aprenden a jugar, hasta brincan de gusto, lo hice, el trompo, el valero, el yoyo. Pues básicamente que los juguetes artesanales son de madera o que casi no sufren problemas si se rompen, si se caen no se rompen, y los juguetes electrónicos pues sí, si se caen tienen el riesgo de que se descompongan o algo así. Y si bien la tradición de estos juguetes ha disminuido, el Día de Reyes es una buena oportunidad para revivir aquellas épocas con las nuevas generaciones. Solo es cuestión de destinar un tiempo con los hijos para enseñarles a tirar de uñita las canicas, hacer el columpio con el yoyo, hacer capiruchos con el valero, jugar a la matatena, a las luchas con el cuadrilátero de madera, entre otros. Don Roberto Morales, con más de 50 años en la Plaza San Juan y dedicándose a la venta de este tipo de juguete, nos muestra lo fácil y divertido que puede ser usar estos artículos. Que regalen juguetes mexicanos, que no regalen juguetes chinos porque no sirven, se descomponen luego. Y estos juguetes son de madera, duran toda la vida, nunca se acaban. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.